En esta clase vamos a ver la integración numérica a través de la regla del trapecio. Para comenzar, la vincularemos en una carrera específica y en una asignatura determinada. Elegimos la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos de la Universidad de Palermo, en donde situamos el contenido en la asignatura Cálculo Numérico. Para comenzar, vamos a ver por qué es necesaria la integración numérica y sus métodos. La integración numérica es fundamental en ciencia de datos y en otras ciencias relacionadas a la computación, ya que nos permite calcular el área bajo la curva cuando las funciones son complejas o difíciles de manejar analíticamente. Los métodos se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado, los métodos que corresponden a Newton-Cotes y por otro lado, los de Romney. Situamos a la regla del trapecio dentro del grupo de Newton-Cotes. La regla del trapecio ofrece un método simple y efectivo para estimar integrales, facilitando su uso en análisis de datos y programación, como bien dijimos, como en herramientas como Python. La regla de trapecio es uno de los métodos más simples y útiles, ya que consiste en aproximar el área bajo la curva, dividiendo el gráfico en trapecios en lugar de rectángulos. ¿Cuáles son sus ventajas? Que es más fácil para aplicar y programar, que tiene buena precisión para funciones suaves, que permite estimar el error de aproximación y es la base del resto de los métodos que son más avanzados, como bien dijimos, los que están dentro del grupo de Romberg. ¿Por qué es más fácil de aplicar? Porque si bien anteriormente tenemos al método de los rectángulos, el trapecio da mucha mejor precisión en lo que es su figura geométrica. ¿Cuáles son los fundamentos para poder aplicar la regla del trapecio? Nosotros vamos a tener una función, ¿sí? Y vamos a elegir un intervalo. En este caso, en el gráfico que tenemos visible, tenemos una función que está determinada en color azul y un intervalo determinado con los extremos inferior en A y el superior en B. Lo que nosotros tenemos que hacer en esa función que tenemos en azul y en ese intervalo AB, tenemos que dividir esa área que queda determinada bajo la curva en el intervalo AB en subintervalos. En este caso lo dividimos en 3 subintervalos, en donde cada uno tiene el mismo ancho, al cual denominamos delta X. ¿Cómo se va a calcular delta X? Como el cociente entre la resta del extremo superior e inferior dividido n, que es la cantidad de subintervalos que elegimos para calcular el área bajo la curva. En este caso son 3. Luego que determinamos la cantidad de intervalos, tenemos que nombrar los límites de cada uno de los trapecios. Es decir, el x sub 0 va a corresponder a A, vamos a tener el x sub 1, el x sub 2 y el x sub 3 que va a corresponder al límite superior B. Para calcular cada uno de los límites de esos trapecios, nombrados como x sub i, vamos a hacer la suma entre el extremo inferior A más i por delta x. Esta fórmula, que corresponde a los límites, la tenemos que hacer tanto para x sub 0 como para x sub 1, para x sub 2 y para x sub 3. De esta forma, vamos a ver que nosotros tenemos 3 intervalos bajo la curva, pero tenemos 4 límites para calcular. Siempre va a ser n más 1 la cantidad de límites para calcular. O sea, si tenemos 3 intervalos, n más 1 va a ser 4. 4 límites para calcular. Por lo tanto, una vez que tenemos calculados estos límites, vamos a calcular el área de cada trapecio, recordando que la fórmula de la superficie del trapecio está determinada por la multiplicación entre el ancho del trapecio, al cual vamos a denominar C, y el cociente entre la suma de los lados del trapecio, que cuando nosotros vemos área del trapecio lo nombramos como base inferior y base superior, en este caso serían los lados del trapecio, dividido 2. Esta área
la vamos a calcular para cada uno de los trapecios, de forma tal que, por ejemplo, el área del trapecio 1 nos queda determinada por delta x, que sería el ancho de ese trapecio, ocuparía el lugar de C. El lado 1 y el lado 2 en el trapecio 1 quedarían determinados por la función en el límite x sub 0 más la función en x sub 1, todo eso dividido 2. Entonces, lo mismo que hicimos para calcular el área del trapecio 1, lo hacemos para calcular el área del trapecio 2 y el área del trapecio 3, teniendo en cuenta los límites inferiores y superiores de cada intervalo. Dicho esto, tenemos que el área bajo la curva nos va a quedar determinada por la suma de las tres áreas. Algebraicamente podemos trabajar un poquito esta expresión, esta sumatoria de las áreas de los tres trapecios, de forma tal que nos queda como factor común delta x dividido 2, y como vemos, la función en x sub 1 y la función en x sub 2 se repite dos veces, por lo tanto podemos reducirla algebraicamente a 2 por f en x sub 1 más 2 por f en x sub 2. Si nosotros esto lo llevamos a la integral bajo la curva, nos va a quedar la integral en el intervalo AB de la función como el determinante de x sobre 2 por la función en x sub 0 más 2 por la función en x sub 1 más 2 por la función en x sub 2, y si lo ponemos generalizar a esta sumatoria como 2 por la función de x sub n menos 1 más la función de x sub n. Como bien dijimos, lo que calculamos con la integral es una forma estimativa del área bajo la curva, por lo tanto tiene un error. Y también podemos calcular el error de esa aproximación a través de esta fórmula, menos el cociente entre la resta del extremo superior y el inferior al cubo sobre 12 por n al cuadrado, recordando que n es la cantidad de subintervalos que tenemos en el área bajo la curva, por la función derivada en epsilon. ¿Quién es epsilon? El extremo del intervalo en donde la función es máxima. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una función creciente, la derivada segunda será evaluada en el extremo superior del intervalo en donde está acotada. Por lo tanto, sería la derivada segunda aplicada en b. Contrariamente, si la función sería decreciente, la tenemos que evaluar a la segunda derivada en el extremo inferior, o sea, en a. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo numérico simple de aplicación de la regla del trapecio, en donde tenemos que estimar la integral en el intervalo 0,1 de la función e a la x al cuadrado, usando la regla del trapecio con n igual 5, recordando que n es la cantidad de intervalos en los que vamos a dividir el área bajo la curva en el intervalo 0,1. Primero tenemos que calcular el delta x, recordando que el delta x es el ancho de cada intervalo, el ancho de cada trapecio. Eso era el cociente entre la resta del extremo superior y el inferior, o sea 1 menos 0, sobre la cantidad de subintervalos. Nos quedaría un quinto, que es igual a 0,2. Luego vamos a determinar los límites de cada uno de los subintervalos que habíamos definido. Como bien dijimos, si tenemos 5 subintervalos, vamos a tener como cantidad de límites n más 1, o sea 6, como bien vemos aquí. Para cada uno de estos límites vamos a aplicar la fórmula que habíamos visto de a más i por delta x, en donde a va a ser 0 en todos los límites o subintervalos, el i va a ser el subíndice de cada x sub i, y a cada uno de ellos lo vamos a multiplicar por el delta x, que es 0,2. Aquí obtenemos los resultados, que para ser más precisos y prolijos y que podamos luego aplicar la integral que necesitamos para aproximar esta función, los vamos a volcar en un cuadro de doble entrada,
en donde la primera columna va a corresponder a y la segunda a x sub y. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula general que teníamos para la integral bajo la curva de la función e a la x al cuadrado en el intervalo 0, 1. De forma tal que nos va a quedar el delta x sobre 2, o sea 0,2 sobre 2, y la sumatoria de la función en cada uno de los x sub y obtenidos. En este caso, por ejemplo, en f de 0, vamos a reemplazar en e a la x al cuadrado la x por 0. Entonces nos queda e a la 0 al cuadrado. Y así sucesivamente con cada uno de los valores obtenidos de x sub y reemplazados en las x de la función estimada. Haciendo toda la sumatoria y la multiplicación, llegamos a que el área bajo la curva estimativamente va a ser 1,4806. Recordemos también que esta es una estimación de esa función integrándola numéricamente. Pero podemos calcular también el error que nos arroja esta estimación. Acá empieza la parte práctica. La aplicación de la regla del trapecio en ciencia de datos. Pensemos en una empresa que analiza el consumo de combustible de sus vehículos mediante sensores IoT. Estos sensores registran información cada cierto intervalo, por ejemplo, cada 10 minutos. No tenemos una función continua que describa el consumo, sino puntos aislados. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos estimar cuántos litros en total se usaron durante un viaje con solo esos datos discretos? Acá se muestran los datos reales obtenidos del sensor. Hay una columna de tiempo de 0 a 50 minutos y la columna de litro por minuto usados. Si graficamos esos puntos, el consumo empieza en 0, sube hasta alrededor de 0,4 litros por minuto y después baja. El área bajo esa curva representa el consumo total de combustible. Como los datos están espaciados cada 10 minutos, dividimos el recorrido de 0 a 50 en 5 partes iguales y aplicamos la regla del trapecio para aproximar esa área. Acá se ve el gráfico que muestra cómo funciona la regla del trapecio. Cada punto azul corresponde a una medición del sensor y al unirlos se forman 5 trapecios. Cada trapecio representa el consumo aproximado en su intervalo de 10 minutos. Sumando las áreas de esos trapecios, estimamos el área total bajo la curva, que equivale al consumo total del vehículo. En la siguiente parte vamos a hacer los reemplazos numéricos en la fórmula. Pasando al cálculo, el consumo total acumulado a lo largo del tiempo, es decir, los litros usados durante todo el recorrido, se obtienen de la siguiente manera. El intervalo total va de 0 a 50 minutos, así que H vale 10. Al resolver, el resultado es de 13,2 litros, que representa el consumo total de combustible durante los 50 minutos de viaje. Es decir, que lo que logramos fue estimar un valor real, el consumo total, a partir de datos discretos. No necesitamos una función matemática exacta, solo las mediciones del sensor. Este tipo de técnica se usa constantemente en ciencia de datos e ingeniería para calcular energía, caudal o potencia. En definitiva, la regla del trapecio es una herramienta sencilla, pero muy potente. Transforma datos aislados en información útil para la toma de decisiones. Bueno, nosotros vamos a trabajar con distintos ejemplos de cómo estimar una integral definida a través de la regla de los trapecios. El primer ejemplo es un ejercicio que nos plantea calcular la integral entre 1 y 2 del seno de x sobre x utilizando la regla de los trapecios con 4 subintervalos. Y luego calcular el error cometido en dicha aproximación. Bien, para esto nosotros nos propusimos utilizar distintos recursos
y hacer un desarrollo paso a paso a partir de la teoría que estuvimos trabajando. Bueno, en primer lugar, lo que hicimos fue, para tener un valor de referencia, calcular el valor exacto de esa integral. Para eso utilizamos la plataforma de Symbolab, donde ingresamos la integral con la función del que queremos calcular, indicando los límites de integración, la cual nos da como resultado 0,6593299066. El mismo graficador nos da un gráfico aproximado de la función, incluso sombrea el área bajo la curva en ese intervalo, en 1, 2. Como podemos ver, la función es decreciente en ese intervalo, que es un dato que vamos a necesitar más adelante. Ahora, suponiendo que nosotros no conocemos el valor exacto de esta integral, lo que necesitamos hacer es calcular esa área construyendo trapecios debajo de esa curva. En nuestro caso, el ejercicio nos pide que sean 4 trapecios. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el área de cada uno de esos trapecios y luego sumarlas. Y posteriormente, estimar ese error cometido. En primer lugar, tenemos en cuenta la función con la que vamos a trabajar y vamos a hacer un cuadro donde resumimos datos que vamos a necesitar, que van a quedar fijos para los cálculos que vamos a comenzar a desarrollar. En primer lugar, la cantidad de trapecios con la que se va a trabajar, que son 4 como pide el ejercicio. Y como notación a esta cantidad de trapecios la vamos a llamar N. Luego tenemos que indicar los límites de integración. El límite inferior del intervalo, que es A, en nuestro caso es 1, y el límite superior, que es B, es 2. Luego calculamos el ancho del trapecio, que es un valor que va a quedar fijo, todos los trapecios tienen que tener la misma longitud. Lo llamamos delta X y lo vamos a calcular como la diferencia entre los límites de integración, entre el límite superior B menos el inferior A, sobre la cantidad de trapecios con la que estemos trabajando. En nuestro caso nos queda 2 menos 1 sobre 4, 0,25. Y luego vamos a empezar a hallar los X sub I, como nosotros llamamos, a los puntos extremos de los subintervalos. Es decir, tenemos los trapecios debajo de la curva y estos X sub I son los extremos de las bases de esos trapecios, ¿sí? El X sub 0 va a coincidir justamente con el límite inferior de integración que es A. Luego tenemos el X sub 1, que es cuando construimos el primer trapecio, que tiene como base el X sub 0 y el X sub 1. Y como obtenemos este X sub 1, al límite inferior A, le sumamos el ancho del trapecio, que ya lo tenemos calculado anteriormente como fijo. Cuando construimos el segundo trapecio, este va a tener como base a los extremos X sub 1 y X sub 2. Este X sub 2, ¿cómo lo obtenemos? Siempre partiendo de A, le sumamos 2 veces el ancho de los trapecios. Por eso la fórmula general queda definida como A más delta X multiplicado por N, por tantas veces como trapecios tengamos en ese paso. Bien, una observación para tener en cuenta es que todos los cálculos que realizamos vamos a redondear sus resultados con 4 decimales, ¿sí? Tanto los cálculos que hagamos ahora en la tabla de valores como el valor exacto de la integral y el error de estimación. Bien, ahora construimos una tabla de valores con el objetivo de ir paso a paso calculando el área de cada uno de los trapecios y luego sumar estas 4 áreas. En la primera columna tenemos N, que es la cantidad de trapecios con los que vamos a ir trabajando en cada fila. En la segunda columna vamos a hallar estos X sub I, estos extremos de los intervalos que hablamos anteriormente. Entonces tenemos, cuando no tenemos ningún trapecio, el X sub 0 va a ser el límite inferior a, como dijimos anteriormente, que es 1. Cuando tenemos el primer trapecio, tenemos el X sub 1, que va a ser A, más delta X, que era 0,25, 1,25. El X sub 2, 1,5, el X sub 3, 1,75 y el X sub 4, 2, que coincide justamente con el extremo superior del intervalo. Bien, luego tenemos en la tercera columna las imágenes de estos valores X sub I, que justamente son las alturas que van a ir adquiriendo estos trapecios, la altura mayor y menor que van adquiriendo. Entonces, la indicación que le damos al programa es que dejando fija
la función, la fórmula de la función con la que estamos trabajando, reemplace a la x por el x sub i de la fila en donde estamos trabajando. En este caso tenemos el f de x sub 0, que sería f de 1, y nos da la imagen 0,8415, que es cuando no tenemos ningún trapecio todavía construido. Ahora, cuando construimos el primer trapecio, tenemos la altura menor de él, que es el f de x sub 1, f de 1,25, nos da 0,7592 y así sucesivamente. La siguiente, f de x sub 2, nos da 0,6650, f de x sub 3, 0,5623 y f de x sub 4, 0,4546. En la anteúltima columna lo que vamos a calcular es justamente la imagen la imagen del extremo del subintervalo anterior, sumada con la imagen del extremo del subintervalo con el que estamos trabajando, dividido 2. En el primer caso, como no tenemos ningún trapecio, no lo tenemos que calcular, incluso no tenemos ningún área. En todo comienza cuando tenemos el primer trapecio. Acá sí, la indicación que le damos es que tome la imagen del extremo anterior y la sume con la imagen del extremo con el que estamos trabajando en esta fila, y luego la divida por 2. Así vamos calculando estos promedios, y acá tenemos los valores. Y por último, para calcular el área de estos trapecios, lo que hacemos es, como plantea la fórmula para calcular el área, tenemos que hacer, en la columna anterior ya calculamos la altura mayor más la altura menor dividido 2, y a eso multiplicarlo nos falta por el ancho de los trapecios. O sea que en estas celdas lo que le decimos es que tome el valor de la celda anterior y la multiplique por delta x, que era un valor fijo. Entonces tenemos el área del primer trapecio, que nos da 0,2001, el área del segundo trapecio, 0,1780, el área del tercer trapecio, 0,1534, y el área del cuarto trapecio, 0,1271. Luego hacemos la suma de estas cuatro áreas y nos da 0,6586. Bien, ahora lo que nos queda es estimar el error que se cometió al calcular el área bajo la curva en el intervalo 1,2 con estos cuatro trapecios construidos, ¿sí? Por un lado, en primer lugar, si tenemos el valor exacto de la integral, podemos calcular el error de estimación como el módulo entre la diferencia del valor exacto de la integral con la suma de las áreas de los cuatro trapecios. En nuestro caso va a ser el módulo de 0,6593, que era el valor que nos dio exacto singular, redondeándolo a los cuatro dígitos, menos 0,6586, que es la suma de los trapecios acá totales que calculamos. Nos da 0,0007. Ahora, si no supiésemos el valor exacto de la integral, tendríamos que estimar este error. Para estimar este error, lo que vamos a utilizar es la fórmula que nos plantea una de las bibliografías, que es calcular la diferencia entre b menos a, entre los límites de integración, elevarlo al cubo, dividirlo por 12 por n al cuadrado, siendo n la cantidad de trapecios, y a eso multiplicarlo por m. M es una constante que tenemos que hallar, ¿sí? Es un valor que es mayor o igual a los máximos de los módulos de la segunda derivada de la función en el intervalo AB. Lo que podemos ver es que este M justamente lo que es una cota superior para los módulos de la derivada segunda en valores dentro de ese intervalo, ¿sí? Bien, para poder estimar este valor de M y poder luego reemplazarlo en la fórmula, vamos a hacer un paso a paso de ese desarrollo. En primer lugar, lo que hacemos para poder hallar esta constante M, necesitamos trabajar con la derivada segunda de la función. Utilizando Symbolab, calculamos acá la derivada segunda de f, ¿sí? Que nos queda menos, y en el numerador, x al cuadrado seno de x más 2 por, entre paréntesis, x coseno de x menos seno de x, y en el denominador, x al cubo. Vamos a comenzar a trabajar
esta expresión, lo primero que hacemos es distribuimos el denominador, entonces en el primer término nos queda menos seno de x sobre x, en el segundo término menos 2 coseno de x, x al cuadrado, y en el tercero más 2 seno de x sobre x al cubo. Ahora necesitamos empezar a acotar esta expresión con los módulos de la derivada segunda. En primer lugar, vamos a utilizar esta propiedad que nos plantea que la diferencia entre dos valores es menor o igual que el módulo de esa diferencia, y esta a su vez es menor o igual que la suma de los módulos de los valores involucrados. Entonces, de esta manera podemos ver que cada término podemos acotarlo por la suma de los módulos de cada uno de ellos, quedándonos esta expresión. Ahora también podemos utilizar la siguiente propiedad que tenemos aquí abajo, que tanto el seno como el coseno de un módulo siempre es menor que 1. Entonces, en cada uno de estos términos podemos acotar el seno y el coseno por 1. Nos queda el módulo de 1 sobre x, más el módulo de 2 sobre x al cuadrado, más el módulo de 2 sobre x al cubo. Bien, ahora miremos, estas tres expresiones, estas tres funciones son decrecientes en el intervalo de integración, al igual que la función original cuando vimos el gráfico. ¿Qué quiere decir? Que el mayor valor que va a tomar entonces la derivada segunda es en el extremo inferior del intervalo, ¿sí? Porque justamente la curva es decreciente. Entonces evaluamos a x por el límite inferior que era 1 y nos queda 1 sobre 1, 2 sobre 1, 2, más 2 sobre 1, 2, 5. Acá hallamos ese valor m que teníamos que encontrar, ¿sí? Volvemos un minuto a la plantilla de Excel y lo que hacemos acá es darle la indicación que multiplique a 5, ¿sí?, por toda esta fórmula que tenemos acá reemplazando los valores que nosotros tenemos en nuestro caso en particular. B es 2, A es 1, nos queda 2 menos 1, 1 al cubo, sobre 12 por n, que en nuestro caso era 4, los trapecios a trabajar, al cuadrado. Nos da 0,0260. Entonces tenemos un error de estimación menor o igual que este valor. Vemos que el error que habíamos calculado conociendo el valor exacto de la integral cumple, que es menor o igual a esta estimación. ¿Sí? Bien, lo que podemos ver antes de finalizar es que si el ejercicio no nos hubiera pedido específicamente que trabajemos con 4 trapecios, si aumentamos la cantidad de trapecios, por ejemplo, a 10, ya vemos que el ancho de los trapecios disminuye, mayor cantidad de trapecios, más angostos son, lo hace automáticamente, y luego si extendemos estas celdas hasta el número de trapecios 10, vemos que ahora la suma de las áreas de estos 10 trapecios nos da 0,6592, y el error estimado, o sea, la diferencia en módulo, disminuyó aún más, al igual que el error estimado, hallando esta constante m. Es decir, mayor partición de trapecios tenemos bajo la curva en el intervalo de integración, menor es el error de estimación cometido. De esta manera, para finalizar, volvemos un momento a las diapositivas y concluimos en que la integral entre 1 y 2 del seno de x sobre x es aproximadamente el área de los trapecios con 4 subintervalos de la función con la que estamos trabajando, y ese valor es la suma de las áreas de los 4 trapecios, 0,6586, más menos el error de estimación que obtuvimos hallando esa constante m y reemplazándola en la fórmula, 0,0260. Bien, de la misma manera tenemos un segundo ejemplo donde la integral a estimar es la integral entre 0 y 1 de x a la x menos 2 a la x por x al cubo. Hicimos los mismos pasos, con Symbolab calculamos el valor exacto de la integral, el graficador nos da un gráfico aproximado de esta función en el intervalo de integración, y luego con la misma plantilla de Excel, nada más que ingresando la fórmula de la función con la que vamos a trabajar e indicándole que construya 11 trapecios, calculamos el área de estos 11 trapecios respecto a la función, nos dio 0,56 y estimamos el error, el cual nos da un valor de 0,002.
Es decir, que la integral entre 0 y 1 de x a la x menos 2 a la x por x al cubo es aproximadamente el área de los trapecios con 11 subintervalos respecto a la función. Y acá tenemos el resultado del área más menos el de la estimación del error. Bueno, por último, queríamos comentarle que también podemos trabajar este contenido con GeoGebra, donde teniendo una casilla de ingreso, podemos indicar con qué función queremos trabajar, podemos mover los límites de integración, moviendo los puntos acá en el eje de abscisas. También con un deslizador podemos ir indicando la cantidad de trapecios con la cual aproximar el área. Y después, una vez definidos estos parámetros, indicamos que calcule el área exacta de la integral, luego que aproxime esta área con los trapecios, es decir, que sume las áreas de los trapecios aquí indicados, y luego que arroje un error de estimación, en este caso lo indica en porcentaje, ¿sí? Entonces podemos ver que a mayor cantidad de trapecios, ese error de aproximación disminuye. Podemos venir y directamente colocar acá la función con la cual estábamos trabajando en el primer ejemplo, ¿sí? Nos realiza un gráfico de dicha función, podemos mover los límites, mover los límites de integración a los que teníamos en el ejercicio, que eran 1 y 2, y ahí podemos ir moviendo la cantidad de trapecios y ver cuál es el error de estimación que nos va arrojando.